deseos, ¿qué? Mundanos. ¿Y qué más? Dice, vivamos en este siglo, ¿qué? Sobria, justa y piadosamente. La gracia me enseña a caminar en piedad, a caminar en pureza. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Entonces, si usted no quiere ir a pecar, déjese guiar por el amor de Dios, por la gracia de Dios, por el Cristo impartido en su corazón. Amén. Y no va a dejar así que su alma, su mente, donde hay todavía ideas del mundo, donde Satanás siempre va a querer colocar cosas sucias para ensuciarte, pues cuando yo soy consciente de Cristo en mí, no permite entonces que mi alma me domine y me haga hablar y pensar cosas sucias. Miren lo que dice este versículo en otras dos versiones. Les voy a leer lo que dice la versión NTV. Escuchen esto, dice así: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, dice, a nosotros. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Dice, ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Es decir, la gracia me enseña a tener una vida devota, una vida fiel al Señor, una vida donde, Señor, yo quiero hacer todo lo que tú me digas que debo hacer. La gracia de Dios me enseña a mí a tomar acción. La gracia de Dios no es una pasividad, no es que ya lo sé en mi mente que Él me ama y eso es suficiente. No, la gracia de Dios me empuja a dar pasos de confiar en el Señor, pasos de confianza en el Señor. Amén. La gracia de Dios no es pasividad, es actividad. En la gracia de Dios hay frutos. A veces decimos, yo no soy salvo por las obras, y porque soy salvo por la gracia de Dios. Pero esa misma gracia me impulsa a hacer buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que el Señor nos ha creado para hacer buenas obras. Amén. Por eso la gracia de Dios no es pasividad. No es que, bueno, ya está hecho y yo no hago nada, sino que me impulsa ahora a mí a caminar en victoria. Amén. A tener frutos, a compartir esa verdad a los demás, a impartirles la vida, la salvación, la excelencia de vida. Miren qué dice en la versión PDT, este versículo dice así: porque ha sido revelado el generoso amor de Dios que trae salvación para todos. Ese amor nos enseña, dice, la gracia de Dios nos enseña a no faltarle el respeto a Dios, dice en la versión PDT. El amor de Dios me enseña a no faltarle el respeto a Dios, a abandonar la maldad del mundo y a vivir en este mundo con buen juicio, como Dios quiere. Dice, miren, dedicados a Él, dedicados a Él. Entonces, cuando yo soy más consciente de la gracia, soy más dedicado al Señor y camino dedicadamente al Señor. Amén. Entonces estamos viendo lo que no es la gracia. ¿Qué no es? Es licencia para pecar. La gracia no es licencia ¿para qué? Para pecar. Vamos a ver el segundo testigo. Hemos visto a Tito. Tito está diciendo esto en Tito. Vamos a ver a Judas, versículo 4. Vamos a Judas, versículo 4. Judas, versículo 4. Dice así en el libro de Judas: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Dice, hombres impíos se han metido, dice a esta iglesia. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Quién convierte en libertinaje? ¿El creyente o el que no tiene a Dios? Dice acá, hombres impíos que no tienen a Dios, dice. Miren, otra vez más. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. A veces hay gente que dice, pastor, no predique la gracia porque eso hace pecar a la gente. No, mucha gracia les hace ser irresponsables, pero no. Dice la palabra de Dios que los que caminaban en libertinaje no eran hijos de Dios, eran gente que no tenía a Dios, que no tenía una comunión con papá Dios, que no respetaban a papá Dios y más bien decían como excusa, miren, Dios ama a todos.
vayamos a pecar, vayamos a pecar. Pero dice ahí que estos hombres que enseñaban eso, que hablaban eso, no tenían a Jesús como su Salvador. Amén. Es decir, ¿conocían la gracia o no conocían? No la conocían porque Jesús es la gracia. Dice ahí que en la parte de abajo dice, y negaban a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Les voy a leer este versículo de la versión NTV. Dice así: les digo esto, algunas personas que no tienen a Dios, en la versión NTV, no tienen a Dios, se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Fíjense, estas personas que no tenían a Dios estaban diciendo, como Dios ama a todo el mundo, haz lo que tú te sientas bien y peca, falla, ten otras mujeres, haz cosas malas. Pero dice aquí que ellos negaban a Dios, es decir, a Jesús. No aceptaban a Jesús en su vida como su Salvador. Recuerden, el que conoce a Jesús es transformado. Amén. ¿Ustedes se acuerdan cuando el apóstol Pablo todavía era Saulo y perseguía a la iglesia? ¿Se acuerdan? Y se encontró ¿con quién en el camino? Con Jesús, ¿verdad? Y de ahí su vida fue la misma o fue diferente. Fue transformado. Amén. Por ejemplo, la mujer que fue encontrada en adulterio, que los religiosos la agarraron, le pusieron delante de Jesús. Le dijeron, Jesús, esta mujer fue encontrada en adulterio. La ley dice que hay que apedrearla, ¿verdad? ¿Qué dices tú, Jesús? La trampita, ¿no? Para ver si dice sí, Jesús es asesino y malo, y si dice no, no la maten, ya ves, él está en favor del pecado, ¿no? Pero Jesús les dijo, el primero que sea perfecto, el primero que no es guiado por el pecado, que tiene la primera piedra. Es decir, todos ustedes también fallan. ¿Con qué posición van a juzgar a esta mujer? Y se fueron. Amén. Y la mujer, ¿se acuerdan que Jesús le dice a ella, ¿dónde están los que te condenaban? Ella dijo, no hay ninguno, Señor. Y Jesús, que es la gracia de Dios, es la pureza de Dios, ¿qué le dijo? Yo tampoco te condeno, mujer. Amén. Ahora ve y no peques más, porque la gracia te libera a no pecar más. Amén. Cuando uno conoce realmente el amor de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la ayuda de Dios, la fidelidad de Dios, la experiencia, la naturaleza de Dios, la esencia de Dios, el ADN de Dios, todo su ser, pues hermano, usted se da cuenta que también tiene ese ADN de Dios. Así como Él es puro y camina en pureza, usted también es puro y camina en pureza. Amén. Por eso esta mujer fue transformada, ya no fue la misma. Amén. Entonces, hemos visto el primer testigo, Tito, que dice que la gracia de Dios me enseña a dejar la impiedad, me enseña a rechazar lo mundano, a rechazar el pecado. Ahora hemos visto el segundo testigo, ¿quién fue? Judas, versículo 4, donde dice que los que caminan en pecado no son los hijos de Dios. Ahí en ese versículo dice que son gente impía, que dice que por la gracia de Dios caminemos en inmoralidad, pero no, la gracia de Dios no enseña eso. Vamos a ver un tercer testigo. ¿Quieren verlo? Amén. Vamos a ver lo que dice en el libro de Romanos. Romanos, capítulo 5, versículo 20. Vamos al libro de Romanos, capítulo 5, versículo, ¿qué versículo? 20. Amén. Vamos a Romanos, capítulo 5, versículo 20. Estamos viendo 3 versículos que indican lo que no es la gracia. Y estamos viendo que la gracia no es licencia para pecar, no es licencia para ir a fallar, no es licencia para ir a hacer cosas malas, sino es la licencia que Dios me da para caminar en pureza, para caminar sobre el pecado, para que los hábitos pecaminosos, destructivos, no me dominen, sino que ahora yo estoy en la gracia. Amén. Miren lo que dice Romanos, ¿qué capítulo? 5, versículo 20, dice así: la ley se introdujo para que el pecado, ¿qué cosa? Abundase, es decir, para que el pecado se muestre, se manifieste. Si me dicen a mí, no manejes más de 100, y yo estaba manejando en 110, así que estoy fuera de la ley, estoy penalizándome ante la ley.
entonces me dicen que algo estoy haciendo mal. La ley está puesta aquí para decirte, no puedes dejar de mentir, no puedes dejar de hacer cosas malas, necesitas a un Salvador. Y ahí es donde aparece la gracia. Miren lo que dice, versículo 20 otra vez. La ley se introdujo para que el pecado sea manifiesto, para que el pecado se exprese. Mas cuando el pecado abundó o se manifestó en mi vida, sobreabundó ¿qué cosa? La gracia. Es decir, la gracia es la solución para la naturaleza de pecado que me dominaba. Amén. Y si en mi mente quedó todavía las ideas mundanas, sucias de pecado, la gracia es todavía mayor y me sigue limpiando. Miren el versículo 21. Dice el versículo 21, para que así como el pecado reinó, ¿para qué? Para muerte. Es decir, el pecado, la paga del pecado es ¿qué? Muerte, ¿verdad? Yo dejo que el pecado me domine en mi alma, en mi actitud, estoy matando mi relación, estoy matando mi salud, estoy matando mi mente, estoy matando las cosas que hay en mi vida. Y dice, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, ¿para qué? Para vida eterna. Es decir, la gracia es una respuesta, es una solución para la naturaleza de pecado y me da vida eterna. Amén. Pero quiero leerles esto en la otra versión. Miren lo que dice la versión, la versión NTV. Versículo 20. Una vez vamos al versículo 20. Dice así. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su naturaleza de pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Versículo 21 de la versión NTV dice, entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo. Amén. Vamos a ver el siguiente versículo. Miren el siguiente versículo que es el capítulo 6, versículo 1 de Romanos. Capítulo 6 de Romanos, versículo 1. Dice así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice Pablo? ¿Sí hay que pecar? Miren qué dice el versículo 2. De ninguna manera. Es decir, caminar en gracia ¿es el permiso para ir a pecar y fallar? No. Amén. Sino es todo lo contrario. Es el permiso de Dios. Es Dios habitando en mí, que en su capacidad, en su habilidad en mí, ahora puedo caminar sobre el pecado. Es decir, el pecado ya no tiene dominio de mí, porque ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Miren el capítulo 6 de Romanos, versículo 14. Miren el versículo 14. Porque el pecado no sé. Así es. ¿De quién? De vosotros, porque no estás bajo ¿qué? Sino bajo. Cuando yo soy consciente que la gracia está en mí, entonces el pecado me va a dominar. No, hermanos. Amén. Estamos viendo entonces que lo que no es la gracia no es permiso para que el pecado me domine. Vamos, pecado, aquí estoy yo, domíname, porque ya estoy bajo la gracia. No es, sino que el amor de Dios me va a inspirar a tener una vida devota al Señor, dedicada al Señor, cercana al Señor, conocerlo más, permitir que Cristo que vive en mí sea manifestado, se exprese. Y cuando yo conozco más su bondad por medio de las Escrituras, cuando yo leo su palabra durante el día, la hablo, la medito en la noche, camino en ella, la estoy pensando, estoy meditando en ella. De esa forma estoy dejando que Cristo se forme en mi mente, que Cristo se forme en mi alma, porque Cristo ya está en mi espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Él ya está en nosotros. La Biblia dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ya está en mí. Pero yo permito que Él se manifieste en mí. Yo permito que usted vea a Cristo en mí cuando yo dejo que Cristo me guíe. Amén. Cristo es amoroso, por supuesto que sí. Cristo es bondadoso, por supuesto que sí. Y cuando yo soy consciente, cuando leo su palabra, soy consciente de esa bondad, soy consciente de la fidelidad de Dios, entonces me inspira a caminar como Jesús. Amén. Su palabra dice en 1 Juan de que así como Él es, somos nosotros aquí en la tierra. Amén. Así que estamos viendo, número 1,
que la gracia de Dios no es licencia. ¿Para qué? Para pecar. Amén. Sino todo lo contrario. Entender la gracia de Dios es licencia para caminar sobre el pecado. Amén. Que el pecado no me domine. Tal vez me dominaba mi boca. Decía ajos, cebollas. Pero cuando soy consciente que Cristo vive en mí y yo leo su palabra y yo entiendo que así como Él es, veo a un Jesucristo que decía ajos a todo el mundo. Veo a un Jesucristo que era peleandero con sus vecinos. No, ¿verdad? Veo a un Jesucristo que maldecía a la gente. Veía a un enfermo. Eres un pecador, seguro, por eso estás enfermo. ¿Así hacía Cristo? No, ¿verdad? Caminaba en bondad y en gracia. Y eso me enseña a mí a caminar en bondad y gracia. ¿Y saben qué? La primera persona que se da cuenta que caminamos en gracia, ¿quién sería? ¿Los amigos o la esposa o esposo? El cónyuge, ¿verdad? El esposo o la esposa. Es el mejor lugar donde usted puede expresar gracia, donde usted puede expresar bondad, hermano, hermana. Haga lo que Cristo hacía por la iglesia, lo que hace por la iglesia, da su vida por ella. Amén. Como esposo. Tal vez su esposa no cocina como su mamá. Tal vez usted diga, no cocina como mi mamá que cocinaba así, así. Pues mírenla con los ojos de gracia y alabe esos detalles que ella hace por usted. Tal vez no está haciendo cosas que usted piensa que debería hacerlo así, así, pero ella tal vez en su manera expresa a Cristo en su vida. Amén. Use gracia, no esté diciendo palabras destructivas en su matrimonio, en su familia, en sus hijos, en sus padres, sus suegros o la suegra, que a veces le ponemos una mala fama, pero que es la hija de Dios. Amén. Así que número 1 hemos entendido ahora, mis amados hermanos, lo que no es la gracia. La gracia número 1 no es una licencia ¿para qué? Para pecar, sino es una impartición divina de Dios para que ahora yo pueda caminar en pureza, caminar en excelencia, de que mis emociones no me dominen, que mi ira, hay que explotar, estos hermanos me caen mal, la hermanita siempre le veo que hace algo que no me gusta, o habla de mí mal, o me ha mirado mal, o no me ha saludado hoy día, de repente el hermanito, la hermanita, ¿no? Y pensamos de repente mal, y decimos, qué mal ese hermano, esa hermana, pero dejemos que la gracia de Dios nos domine. Amén. Amén. Punto número 2, ¿qué cosa no es la gracia? Número 2, la gracia no es una teoría. La gracia no es un concepto. La gracia no es una doctrina simplemente. No es un tema nada más. La gracia de Dios es más que eso. Amén. No es una idea, un concepto, una enseñanza teológica. Ya sé que es gracia, ya lo leí, ya lo estudié, aquí están mis apuntes, aquí está mi libro, aquí están mis materiales, ya sé qué cosa es gracia. Listo, lo guardo en mi ropero. Pero no lo estoy viviendo, no lo estoy experimentando, no estoy recibiendo de lo que es gracia más gracia, gracia tras gracia, de gracia en gracia. La Biblia dice que podemos ir al trono de gracia a recibir apoyo, ¿sí o no? Amén. La Biblia dice que Jesús era lleno de gracia. Amén, ¿sí o no? La palabra dice que el Padre, Dios, es Dios de toda gracia. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de gracia. Todo la esencia de Dios es gracia. Pero si solamente lo tengo como un concepto, como una idea, y no soy beneficiado, no lo experimento, pues no va a pasar ningún cambio en mi vida. Es como que cuando alguien estudia 5 años de ingeniería electrónica o eléctrica, sabe electricidad y tiene sus apuntes, tiene sus libros y estudió 5 años más y tiene posgrados, pero todo ese material lo guarda en su ropero y él y sus cosas se va a vivir en un campo lejos donde no hay electricidad. ¿De qué valdría? De que él sabe tanto, pero no lo está experimentando, no lo está beneficiando. Amén. Por eso la gracia de Dios no es un conocimiento nada más. La gracia de Dios es la misma naturaleza de Dios. Amén. ¿Dios es amor o es ira? Amor. Vamos a la palabra entonces para ver qué cosa no es la gracia de Dios. No es una doctrina, sino es una persona. Vamos a 1 Juan capítulo 4, versículo 7.
Primera de Juan capítulo 4, versículo 7 al 16. Amén. La gracia de Dios es la esencia de Dios, no es un concepto. La gracia de Dios no es una doctrina, es la persona de Dios, es su naturaleza divina. Dice en Primera de Juan capítulo 4, versículo 7, 16, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios. El amor viene de Dios, sale de Dios. ¿Qué más dice ahí? Todo aquel que ama es nacido ¿de quién? De Dios. El que sabe amar conoce a Dios, ha nacido de Dios, y dice, y conoce a Dios. Versículo 8, el que no ama no ha conocido ¿a quién? Porque Dios es el amor, ¿verdad? Porque Dios es amor. Versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos, ¿para quién? Para Él. El amor de Dios, la gracia de Dios nos hace vivir para Él, ya no para el egoísmo propio. Versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos y podemos, porque tenemos la naturaleza amorosa de Dios, la gracia en nosotros amarnos unos a otros. Versículo 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios en lo natural. Si nos amamos unos ¿a quién? A otros, Dios se manifiesta, Dios permanece manifestándose en nosotros y su amor se ha ¿qué? Perfeccionado, es decir, se va manifestando, se perfecciona en nuestra alma, en nuestra mente. Nuestro espíritu está en el amor. Dice en Romanos 5:5 que todo el amor de Dios ha sido derramado en esos ¿qué? Corazones, en nuestro espíritu. Pero ahora le toca a mi alma saberlo, le toca a mi mente saberlo, le toca a mis pensamientos mostrarlo, le toca a mi boca decirlo, le toca a mis pies y mis manos demostrar. Eso es perfeccionar el amor de Dios en mi vida. Amén. Cristo es el amor que mora en mí y se va manifestando, se va perfeccionando por medio del Espíritu que está en mí. Por eso vemos que hay frutos del Espíritu. Amor, ¿se acuerdan? Gozo, ¿qué más? Paz, paciencia, ¿verdad? Es decir, hay frutos. La gracia de Dios no es pasividad. Me lleva a dar actos de amor, obras de amor, obras de gracia, obras que expresan el amor de Dios. Son los frutos del Espíritu de gracia. Amén. Después vamos a ver otros puntos más de lo que la gracia de Dios no es. Amén. Y después veremos lo que la gracia de Dios es. Amén. Muy bien, hermanos, denle un fuerte aplauso al Señor, nuestro Dios Padre bondadoso. Con ustedes, Pastor Benjamín.